Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. Nadie recordó quién fue el primero en decir que aquella nave estaba muerta. Tal vez porque, al verla flotar entre los asteroides, lo lógico era pensarlo. Oscura. Quieta. Demasiado grande para estar sola. Pero el vacío, a veces, tiene una forma muy particular de mentir. Y el comandante Bestul, que llevaba más de 20 años respirando ese silencio entre sistemas, sintió algo que no cabía en ningún informe científico. No fue miedo al principio. Fue peor. Fue el presentimiento de haber llegado tarde, a una trampa preparada con paciencia inhumana. El viento silencioso avanzó entre rocas negras y hielo fósil con el cuidado de un animal que ha aprendido a no hacer ruido en territorio ajeno. Afuera, el espacio no era realmente vacío. Nunca lo era. Vibraba con ese zumbido sordo que se mete por la estructura de una nave y termina en los huesos, aunque uno se repita que eso es imposible. La luz de la enana lejana apenas tocaba los bordes del campo de asteroides, todo lo demás era un mar de sombras, metal flotante y reflejos apagados. Señor, tenemos algo. La voz de Catherine llegó desde la estación científica, y Bestul supo, antes de mirar la pantalla, que no era un hallazgo menor. Había un filo en su tono. Ese filo. La imagen apareció granulada al principio. Después se afianzó. Y allí estaba. Una mole de 3 kilómetros suspendida entre las rocas, angular, brutal, con un casco marcado por cicatrices geométricas que recordaban puertos de armas, blindajes superpuestos, superficies reforzadas para soportar castigos absurdos. No se parecía a nada archivado en las bases de datos de la Confederación. No era elegante. No era armónica. No pretendía impresionar. Parecía hecha para sobrevivir después del fin de todo. ¿Señales de energía? Preguntó Bestul. Ninguna. ¿Calor? Casi cero. ¿Vida? Catherine tragó saliva. Nada. Bestul observó la silueta en silencio. El aire reciclado del puente tenía el gusto metálico de los turnos largos. Había un temblor fino en la cubierta, la vibración basal de los motores corrigiendo rumbo entre las rocas. Todo era normal. Tan normal que empezó a irritarlo. Porque esa nave, no lo era. Acerquémonos. Uno de los oficiales giró la cabeza. ¿Informamos al mando? Bestul tardó un segundo más de la cuenta en responder. Aún no. Lo dijo como si fuera prudencia. Como si quisiera confirmar antes de molestar a superiores con un posible casco viejo a la deriva. Pero en el fondo había otra cosa, la ambición fría, íntima, casi vergonzosa, de quien entiende que un descubrimiento así puede cambiar una carrera. O romperla. Mientras el viento silencioso se acercaba, a escasos 3 kilómetros, inmóvil en la sombra total de aquel coloso, el USS Thunder Bay seguía fingiendo ser un cadáver. En su puente, el comandante Jack Morrison tenía los ojos cerrados. Parecía descansar. No lo hacía. Toda la nave latía en silencio alrededor de él, enlazada por una red neural que convertía susurros en pensamiento compartido. No había gritos, ni órdenes cortadas, ni prisas visibles. Solo una tensión perfectamente contenida, como una bestia inmensa respirando despacio bajo el agua. Están entrando, dijo Lisa Brooks a través del enlace. Se aproximan con cautela. Siguen creyendo que encontraron una reliquia. Morrison sonrió apenas. Bien. Que miren. En los niveles inferiores, los reactores principales permanecían velados tras capas de firmas falsas. Los campos de contención dormían bajo lecturas primitivas. Los sistemas de guerra electrónica parecían líneas de distribución obsoletas. La nave ofrecía a los sensores alienígenas un disfraz cuidadosamente construido: metal común, fusión básica, arquitectura robusta pero tosca. Una mentira diseñada por especialistas. Una mentira con dientes. Ryan Kelly, en el corazón técnico del Thunder Bay, repasó por tercera vez la secuencia de falsificación.
El núcleo reaccionó con obediencia exacta. Si los alienígenas sondeaban superficialmente, verían una nave atrasada. Si escarbaban más, verían justo lo necesario para inquietarse. ¿Y si seguían escarbando todavía más? Bueno, ahí empezaba lo divertido. De vuelta en el viento silencioso, Catherine dejó correr el primer barrido sobre el casco. Aleaciones ferrosas con refuerzo de titanio, murmuró. Básico. Antiguo, casi. Pero, muy resistente. ¿Fuente de energía? Fusión. Bastante simple. Bestul exhaló por la nariz. Durante un instante, casi se sintió decepcionado. ¿Tanto misterio para eso? Entonces Catherine frunció el ceño. No. Espere. La pantalla lateral cambió de color, arrojando mapas internos de la nave. La red de distribución no encaja, dijo. Hay conductos, cámaras vacías, corredores energéticos que no deberían existir en un diseño así. Es como si, hizo una pausa, molesta consigo misma. Como si hubiese varias naves escondidas dentro de una sola. Bestul se inclinó un poco. Haz un escaneo profundo. Al otro lado, en el Thunder Bay, Morrison no abrió los ojos, pero sintió el cambio. El barrido alienígena dejó de acariciar la superficie y comenzó a perforar, lento, insistente, metiéndose entre las capas como dedos fríos. ¿Ya entraron?, dijo Brooks. Perfecto. Kelly deslizó los controles. Y la nave humana empezó a revelar secretos falsos, y otros no del todo. Catherine observó cómo los datos se desdoblaban en cascada. Primero la arquitectura interna. Luego los sistemas de procesamiento. Luego los módulos de armamento. Se quedó quieta. Volvió a ejecutar el análisis. Otra vez. Y otra. Señor. Bestul la miró. No le gustó nada la cara que tenía. El núcleo informático no es posible, dijo ella, con voz más seca. Las velocidades de procesamiento, esto está por encima de cualquier estándar de la Confederación. Muy por encima. Revisa los instrumentos. Ya lo hice. El silencio en el puente se volvió más denso. Afuera, el espacio seguía igual de negro, pero ahora parecía apretar contra los visores. Muéstrame las armas, ordenó Bestul. Catherine abrió el subnivel táctico. Y entonces empezó de verdad. Lo que habíamos interpretado como baterías cinéticas simples, no lo son. Son cañones de riel. Masivos. ¿Capacidad? Ella no respondió enseguida. No porque no supiera. Porque necesitaba reunir valor para decirlo. Aceleración estimada del proyectil, 15% de la velocidad de la luz. Nadie habló. Uno de los oficiales de navegación soltó un sonido raro, como una tos que no llegó a hacerlo. Bestul sintió cómo se le tensaban los músculos del cuello. El aire del puente se volvió demasiado fino, demasiado seco. Una simple munición a esa velocidad no golpeaba, borraba. Atravesaba blindajes, estructuras, historia. Eso es teórico, dijo al fin. Catherine no apartó la vista de los datos. No para ellos. En el Thunder Bay, Brad Williams sonrió desde armamento. Encontraron los rieles. Enséñales los misiles, dijo Morrison. Williams liberó otra capa. Y Catherine casi se puso de pie de golpe. Ojivas de antimateria. Bestul se giró tan rápido que una de sus manos golpeó el borde de la consola. Imposible. No con sus campos de contención. No puede sostenerse esa cantidad de antimateria a bordo de una nave sin destruirla. Y sin embargo la tienen. Cientos, señor. No era solo la potencia. Era la calma monstruosa con la que esa nave cargaba lo impensable. Siguieron entrando datos. Y cada lectura empeoró la anterior. Laboratorios biológicos con capacidad para cultivar plagas capaces de extinguir ecosistemas completos. Sistemas de comunicaciones adaptados a interferencia cognitiva, sabotaje sensorial, inducción de pánico colectivo.
Recicladores químicos convertidos en fábricas potenciales de compuestos de guerra. Módulos médicos rediseñados para soportar campañas prolongadas en entornos contaminados. No era un acorazado. Era una doctrina. Era una especie entera comprimida en metal y voluntad. Han convertido cada sistema en un arma, susurró Catherine. La frase quedó flotando. En el Thunder Bay, Kate Davis interceptaba el tráfico interno alienígena, oyendo cómo el orden disciplinado del puente empezaba a resquebrajarse en impulsos de miedo, consultas simultáneas y protocolos de emergencia velados. No gritos todavía. Eso vendría después, tal vez. O quizá no. Algunas especies se quebraban en silencio. Quieren avisar a su flota nodriza, informó ella. Déjalos, dijo Morrison. Que el mensaje salga limpio. Amy Chen, desde navegación, mantenía un mapa fantasma del sistema completo. Detrás de lunas menores, dentro de sombras gravitacionales, entre estratos de vibración de roca y mineral, la quinta flota esperaba. Invisible. Quieta. Cada nave sosteniendo el mismo disfraz mortuorio. Como si todo un cementerio se hubiera puesto de acuerdo para respirar al mismo tiempo. En el viento silencioso, Bestull trató de recuperar el control de su puente. Tripulación mínima estimada. 3000 operativos, quizá más, respondió Catherine. Y no parecen especializados por compartimentos. Todo indica que cada tripulante recibe formación táctica. No son marineros. Son soldados integrados en una plataforma de guerra total. Bestull miró la silueta inmensa en la pantalla. Pensó en los informes previos de civilizaciones emergentes. Pensó en los criterios de clasificación. Pensó, por un momento absurdo, en lo ridículo que sería llamar primitiva a una especie capaz de construir una cosa así. Pero el escaneo todavía no había terminado. Y ahí fue donde la pesadilla se abrió de verdad. Señor, dijo Catherine, con un hilo de voz. Hay estructuras de fabricación en las bodegas. ¿Munición? No solo munición. Líneas completas de ensamblaje. Componentes de casco. Bastidores. Módulos de propulsión. Creo que, volvió a revisar. Creo que esta nave puede fabricar otras naves mientras viaja. Ahora sí, nadie respiró. Porque eso cambiaba la escala de todo. Una flota era una amenaza. Una flota capaz de parirse a sí misma en tránsito era otra cosa. Otra categoría. Otra era. Muestren las cápsulas de colonización, ordenó Morrison, y Foster obedeció. El siguiente paquete de datos golpeó a Catherine como una blasfemia. Módulos de hábitat. Bancos genéticos. Equipos de terraformación. Infraestructura de asentamiento. Bestull cerró los ojos. Una nave de guerra con capacidad de colonización. No solo combaten, señor. Llegan. Rompen. Se quedan. Y todavía faltaba el núcleo. Catherine penetró los niveles más profundos del sistema central y sus manos se enfriaron sobre los controles. Estoy viendo distorsiones que no reconozco. Esto parece manipulación local del espacio-tiempo. Acláralo. Creo que tienen un sistema de comunicación superlumínica que no depende de relés. Bestull abrió los 4 párpados interiores de golpe. Eso no debía existir. No funcionalmente. No así. Pero los datos estaban ahí. Firmes. Insolentes. Davis soltó otra capa. El escaneo alienígena alcanzó entonces el tráfico cuántico del Thunder Bay. Y Catherine dejó escapar un sonido quebrado. No están solos. Eso ya lo suponíamos. No, señor. No entiende. Están enlazados en tiempo real con miles de unidades. Miles. Tal vez decenas de miles. Distribuidas por sectores múltiples. Coordinadas sin retraso. Bestull sintió un vacío genuino en el estómago. No habían encontrado una nave. Habían rozado la uña de una criatura galáctica. Entonces apareció la última revelación.
Sistemas de armas asistidos por inteligencia artificial, dijo Catherine. No solo automatizados. Adaptativos. Aprenden. Nos están analizando mientras los analizamos. En el Thunder Bay, Atlas terminó su evaluación de la nave alienígena y, sin emoción alguna, propuso 47 caminos distintos para neutralizarla. 12 de ellos requerían menos de un minuto. Kelly leyó el resumen y se sintió, por un segundo, casi mal por los exploradores de la Confederación. Casi. Atlas puede apagarles la nave en 37 segundos, informó. Anotado, respondió Morrison. Pero seguimos sin disparar. Fue entonces cuando Bestul comprendió algo horrible. Si los humanos hubieran querido matarlos, ya lo habrían hecho. Seguían vivos porque aquello no era una emboscada militar. Era una presentación. Un instante después, todos los sensores del viento silencioso gritaron al mismo tiempo. La nave muerta se encendió. No poco. No gradualmente. Se encendió como si un sol atrapado en su interior hubiese decidido recordar quién era. Las líneas oscuras del casco comenzaron a arder con luz blanca, azul, ámbar. Se activaron bandas enteras de sistemas ocultos, se abrieron puertos sellados, crecieron lecturas energéticas tan violentas que los instrumentos alienígenas tardaron en recalibrarse. El espacio alrededor de la estructura vibró. Literalmente vibró. Los campos de contención se desplegaron con una profundidad de frecuencia que hizo temblar la cubierta del viento silencioso. Nos están fijando blanco, dijo Catherine, y ahora si su voz estaba rota. 17, ¿no? 23 sistemas de armas sobre nosotros. Siguen aumentando. En el puente humano, Morrison se estiró despacio, como quien termina una siesta. Buenos días. El canal se abrió. Su voz llegó al puente alienígena con una cordialidad casi insoportable. Saludos, tripulación del viento silencioso. Soy el comandante Jack Morrison, de la Fuerza de Defensa Terrana, al servicio del gobierno de la Tierra Unida. Queríamos agradecerle su exhaustivo escaneo. Ha sido instructivo para ambas partes. Bestul tardó 2 segundos en responder. 2 segundos demasiado largos para un comandante. ¿Cómo conoce el nombre de mi nave? La sonrisa de Morrison se oyó, más que verse. Del mismo modo en que conocemos su nombre, comandante Bestul. Del mismo modo en que conocemos la composición de la Cuarta Flota de Exploración, la ubicación de su base en Kepler 442, y la distribución de sus escoltas ligeros y acorazados. Catherine giró la cabeza muy lentamente. Nadie en el puente necesitó decirlo en voz alta. Los habían abierto. Mientras ellos excavaban dentro del Thunder Bay, el Thunder Bay había entrado en ellos. Esa información es clasificada, dijo Bestul, con un tono que ya no sonaba a autoridad, sino a negación. La palabra clasificada depende mucho del lado del sistema en el que se encuentre uno, respondió Morrison. Su seguridad es competente. Para estándares galácticos. La humillación no llegó como un golpe. Llegó como hielo. Lento. Entrando. Morrison siguió hablando con una amabilidad impecable. Demasiado impecable. Les explicó, casi como un anfitrión cortés, que habían revisado sus rutas de patrulla, sus archivos de navegación, sus mapas estelares, ciertas capas tácticas, algunos manuales operativos. Elogió la disciplina de la Confederación. Valoró su estabilidad institucional. Mencionó, con esa elegancia insoportable que tienen los depredadores cuando no necesitan correr, que la humanidad consideraba a la Confederación un socio potencial muy interesante. Un aliado. La palabra cayó en el puente alienígena y se quedó ahí, sucia. Entonces Amy Chen dio la señal. Y el sistema entero empezó a llenarse de apariciones. Una nave. Luego otra. Luego 3 más. Después 9. Después demasiadas. Desde detrás de lunas menores, desde campos de roca, desde sombras térmicas imposibles,
24 colosos humanos abandonaron su sigilo y ocuparon el espacio alrededor del viento silencioso con una precisión casi ceremoniosa. No se abalanzaron. No cortaron rutas de escape de forma grosera. No dispararon un solo tiro. Lo hicieron peor. Se colocaron en una formación perfecta de supremacía contenida. Por favor, no se alarmen, dijo la oficial de comunicaciones humana, con voz suave. Se encuentran ahora en presencia de representantes de la Quinta Flota de la Tierra Unida. Bestull miró las pantallas. 24. Cada una con una firma energética obscena. Cada una con capacidad aparente para borrar su nave del mapa. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó. 3 semanas, 2 días y 16 horas, respondió Morrison, como si recitara una reserva hecha con antelación. Sabíamos que eventualmente pasarían por este sistema. Eso fue lo peor. No la fuerza. No las armas. La paciencia. Porque solo una civilización convencida de su ventaja espera así. Sin nervios. Sin dudas. Con el anzuelo quieto durante semanas, segura de que alguien acabará mordiéndolo. Bestull decidió entonces activar la baliza de socorro que había preparado en secreto. No hizo falta pulsar nada visible. Bastó una secuencia biométrica en su consola secundaria. Pero Morrison habló antes de que llegara la confirmación local. Comandante, eso ha sido imprudente. La sangre de Bestull se volvió piedra. ¿Cómo? Llevamos monitorizando todas las bandas desde que entraron al sistema. La Cuarta Flota de la Confederación apareció poco después, saliendo del hiperespacio en formación de respuesta rápida. 12 naves. Lideradas por el orgullo estelar del almirante Korak. Su llegada habría significado alivio en cualquier otro contexto. Aquí solo cambió el tamaño de la impotencia. Porque la voz del almirante Korak salió firme por el canal, exigiendo retirada inmediata, y Morrison le respondió con cortesía. Con respeto, incluso. Lo llamó almirante. Elogió sus manuales tácticos. Citó una batalla clasificada de Próxima 7. Agradeció la claridad estructural de su doctrina de flota. Korak tardó unos segundos en comprender que aquel desconocido estaba discutiendo secretos militares como quien comenta una pieza musical. ¿Cómo sabe eso? La humanidad considera prudente entender a sus vecinos, respondió Morrison. Y no era jactancia. Eso era lo más inquietante. No estaba presumiendo. Estaba informando. Entonces llegó la proyección de la almirante Susan Witte al puente del Sander Bay. Su figura holográfica se formó entre filamentos de luz fría, impecable, rígida, con esa clase de serenidad que parece nacida después de demasiadas victorias. Tomó el canal. Atención, naves de la Confederación. Solicito formalmente una audiencia con su consejo. La humanidad desea ingresar a la Confederación Galáctica. Durante un instante, incluso el vacío pareció detenerse. Bestull levantó la vista hacia la imagen humana, incapaz de conciliar lo que oía con lo que acababa de vivir. ¿Quieren unirse?, preguntó. Morrison asintió despacio. Creemos en la cooperación galáctica. Podría haber resultado ridículo. Debería haberlo sido. Pero alrededor del viento silencioso flotaban 24 razones para tomárselo en serio, y más allá del sistema, según dejaron caer después, había 12 flotas humanas posicionadas a lo largo del espacio confederado. No era una solicitud débil. Era una formalidad respaldada por inevitabilidad. Morrison habló entonces de piratería en el borde exterior. De disputas territoriales. De rutas de comercio inseguras. De conflictos que la Confederación llevaba décadas administrando sin resolver del todo. Lo explicó con tono técnico, casi administrativo. Dijo que la humanidad podía erradicar la piratería en 6 meses. Estabilizar fronteras. Rediseñar equilibrios de fuerza. Traer orden. Orden. Bestull entendió el verdadero significado de esa palabra en boca humana y sintió frío.
porque no prometían ayuda. Prometían eficacia. Y la eficacia, en manos de una especie que convierte hospitales en plataformas químicas y naves en fábricas de invasión, no era precisamente consuelo. ¿Qué quieren a cambio?, preguntó Korak. Un asiento en la mesa, respondió Morrison. Voz. Voto. Representación plena. Acuerdos comerciales. Pactos de defensa. Igualdad entre miembros. La propuesta era razonable solo hasta que uno recordaba quién la estaba formulando. El almirante Witte no alzó la voz. No necesitó hacerlo. Preferimos la cooperación al conflicto, dijo. Pero creemos que descubrirán que tener a la humanidad como aliada es una decisión sabia. No hubo amenaza explícita. No hizo falta. En el puente del viento silencioso, Bestull observó a su tripulación. Catherine seguía mirando las lecturas humanas como si aún esperara encontrar un error matemático que devolviera el universo a su sitio. No lo habría. El oficial de navegación había dejado de fingir calma. Uno de los técnicos tenía las manos inmóviles sobre la consola, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera ofender al espacio mismo. El silencio se alargó. Al final, fue Korak quien cedió. Contactaré al consejo. Excelente, respondió Morrison. Como si todo hubiese salido según lo previsto. Porque había salido según lo previsto. Y ahí, justo ahí, el comandante Bestull comprendió la dimensión real de la derrota. No militar. No todavía. Más profunda. La humanidad no había llegado a la galaxia rugiendo. Había llegado estudiando. Escuchando. Midiendo. Ocultándose lo suficiente como para que otros cometieran el error de mirarlos desde arriba. Y cuando por fin se mostraron, no pidieron permiso para existir. Pidieron un puesto de igualdad con una flota lista detrás de la espalda. Eso era lo insoportable. No venían a suplicar aceptación. Venían a volver absurda la negativa. Mucho después, cuando las armas humanas bajaron apenas unos grados y las formaciones de la quinta flota conservaron esa distancia cortés que ya nadie confundía con benevolencia, Bestull miró otra vez al Thunder Bay. Seguía siendo la misma masa de hierro y cicatrices. Pero ahora entendía lo que estaba viendo. No era una nave. Era una advertencia construida por una especie que había hecho de la guerra una ciencia exacta, y de la diplomacia, su forma más refinada de asedio. La galaxia no fue conquistada aquel día. No oficialmente. No con disparos. Fue algo peor. La galaxia entendió, en un solo ciclo, que los humanos eran lo bastante civilizados para pedir entrada, y lo bastante peligrosos para que nadie se atreviera a cerrarles la puerta. Y quizá eso fue lo que más pesó sobre Bestull mientras observaba las luces blancas del Thunder Bay reflejarse en el cristal del puente. No que la humanidad hubiera llegado, sino que, probablemente, llevaba mucho tiempo allí. Esperando. Aprendiendo. Sonriendo en silencio desde la oscuridad entre sistemas. Si este registro merece seguir abierto, mantén la señal activa. Si crees que la Confederación hizo bien en ceder, o que debió arriesgarse a decir que no, deja tu posición en el Consejo aquí abajo. Y si quieres acompañar los próximos archivos de esta frontera, únete a la ruta. Porque después de todo esto, la verdadera pregunta ya no es si la humanidad entrará en la comunidad galáctica. La pregunta es, cuando una especie convierte la cortesía en un arma, ¿de qué lado conviene estar cuando sonríe?